Muy buenas y bienvenidos una vez más a la Misterioteca. Hoy vamos a hablar de una historia real, otra historia real que quizás muchos de vosotros conozcáis, pero a lo mejor lo que no conocéis son los últimos datos recogidos en los últimos años. Vamos a hablar de un inmueble, vamos a hablar de una casa del estilo colonial, la casa que para muchos sería la casa de sus sueños, una casa con 3 plantas, una casa con jardín, una casa con un embarcadero precioso. Nos estamos refiriendo a la casa de Amityville, y una casa que tiene más historia de la que realmente sabemos. Nuevos datos, nuevas aportaciones. ¿Queréis saber cuáles son? Quedaos hasta el final del vídeo porque creo que merece la pena. Dentro vídeo y empezamos. Pues sí, ahí la tenéis, la casa de Amityville. Una casa que se inauguró en 1924, una casa por la que muchas familias han pasado y en un principio nunca había sucedido nada. Pero fue en 1974 cuando una familia formada por 5 hijos y el matrimonio Ronald DeFeo y Louise DeFeo tenían a un hijo que era un poco conflictivo, era un tanto especial. Pues Ronald DeFeo, que es este hijo de esta familia, de este matrimonio, empezó a escuchar unas voces dentro de esta casa. Concretamente el 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo escuchaba voces no muy claras, pero una en particular, ese mismo día, le dijo algo terrible. Le dijo que tenía que acabar con la vida de su familia, la vida de sus 4 hermanos y la vida de sus padres. Ronald DeFeo hoy en día tiene 67 años. Fue condenado a cadena perpetua. ¿Qué ocurrió en la cabeza de este chico, en la cabeza de esta persona, para que le obligase a coger esa noche una escopeta de caza y asesinar con premeditación y alevosía a toda su familia? Y digo premeditación y alevosía porque se las arregló, no sabemos cómo, para que esa noche, antes de cenar todos juntos, se fue a la cocina. Él sabía perfectamente qué era lo que iban a cenar. Lo que hizo fue meter somníferos barbitúricos dentro de la comida y de la propia bebida, la bebida que iban a utilizar para cenar todos juntos como una familia feliz dentro de esa maravillosa casa, y consiguió su propósito. Los durmió a todos. Toda la familia estaba dormida. A las 3:15 de la madrugada de ese 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo escuchó una voz, una terrible voz, que le dijo que tenía que acabar con la vida de su familia. Ronald DeFeo no dudó en bajar al sótano, enganchar la escopeta de caza de su padre, cargarla y llevarse diferentes cartuchos, y empezando por la habitación de los padres y acabando por la habitación de sus hermanos, acabó con la vida de toda su familia. No dudó un instante en disparar al cuerpo y a las cabezas de sus padres, y después de terminar fue directamente a la habitación de sus hermanos. Sus hermanos no se habían despertado dada la cantidad de somníferos y barbitúricos que habían ingerido. No dudó tampoco ni un solo instante, ni un remordimiento en reventar los cuerpos de sus hermanos a disparos con esa terrible
escopeta de caza. Es cierto que muchos periodistas y mucha gente se han desplazado hasta Amityville, concretamente hasta la calle Ocean Avenue 112. Y la verdad es que los vecinos de allí reciben a esta gente, a estos periodistas, a estos investigadores con cierta hostilidad, y no es para menos. De hecho, la casa hoy en día, esas ventanas en forma de ojos, esas ventanas terroríficas, han sido modificadas. La casa ha sido pintada de blanco e incluso el número de la calle de esta casa ha sido modificado para evitar pues mala prensa, aunque la historia de esta casa va a ser muy difícil borrarla. Bien, pues pocos meses después la familia Lutz compró esta casa. No sabíamos si a sabiendas o no de lo que allí había ocurrido. Lo cierto es que esta familia quería reconstruir su vida en una casa como aquella. El barrio, la zona de Amityville, es una zona de clase media alta y ellos querían reconstruir su vida pues en esa casa de sus sueños, en esa casa con ese jardín tan perfectamente cortado y estructurado, en esa casa de 3 plantas, en esa casa con un embarcadero propio para el que poder disfrutar de aquel entorno. Lo cierto es que ya decimos que en un principio, sin saber si sabían algo o no, los primeros días el padre George Lutz empezó a escuchar unas voces que él empezó a seguir y se dio cuenta de que esas voces procedían del embarcadero de la casa. Esas voces eran reiterativas, cada día a la misma hora, a las 3:15 de la madrugada, hora en que unos meses antes Ronald DeFeo había asesinado a toda su familia. George Lutz y Kathy Lutz tuvieron 3 hijos, Missy, Daniel y Christopher. Eran la familia perfecta para aquella casa. Esta familia duró 28 días, únicamente aguantaron 28 días. George Lutz, el padre, a los pocos días le comentó a su mujer que le estaban ocurriendo cosas en aquella casa, cosas que no le había explicado antes por miedo a que lo tomaran por loco. Ella no reaccionó como él pensaba, ella reaccionó de forma muy distinta. Ella le dijo que a ella le había ocurrido exactamente igual. Estaban ocurriendo cosas y fenómenos de todo tipo, fenómenos paranormales de todo tipo en aquella casa, y la madre había sido testigo, e incluso de fenómenos poltergeist. Incluso los hijos, cuando se lo comentaron, ellos también coincidían todos en lo mismo y nadie había dicho nada por miedo a pensar que estaban locos. Estos fenómenos fueron cada vez a más y duraron 28 días. Los nuevos datos, y por lo menos que yo no sabía, a lo mejor alguno de vosotros sí, es que una comisión del Vaticano, una vez ellos abandonaron esta casa, se pusieron en contacto con la familia Lutz. La familia Lutz autorizó a un grupo de expertos y de investigadores y sobre todo a periodistas y a fotógrafos. La comisión del Vaticano les informó a los Lutz de lo que había ocurrido en esa casa y de que posiblemente algún mal estuviese habitando en esa casa. Pero también les dijeron que fuesen donde fuesen, el mal les acompañaría. George Lutz explicó a la prensa que una de las veces que fue al embarcadero para escuchar esas voces, para ver de dónde procedían, cuando regresó a su casa, vio a su hija en estado sonámbulo y su hija lo estaba observando desde una de aquellas ventanas terroríficas que parecían ojos propios de aquella casa. Pero se fijó y su hija estaba mirándolo con una medio sonrisa que él no entendía qué quería decir. Y también se fijó que su hija en ese momento no estaba sola. Algo o alguien la estaba acompañando. George Lutz lo describe como
algo no humano que estaba justamente agazapado detrás de su hija. Los Lutz, como digo, autorizaron a un grupo de investigadores y a un periodista para que fuese informando de toda la investigación. El 6 de marzo, concretamente, de 1976, James Campbell, este periodista, puso su cámara fotográfica en el pasillo de la segunda planta de la casa. Puso el temporizador y cada X tiempo la cámara iba haciendo una fotografía. Algo ocurrió, algo que los dejó helados. En una de las fotografías se podía observar a un niño. Esta fotografía generó mucha polémica, incluso hubo gente escéptica que decía que ese niño era el propio periodista James Campbell. Lo que ocurre es que no coincide para nada, porque James Campbell es una persona adulta y en la fotografía se puede apreciar perfectamente un niño que tiene muchísimo parecido, si no prácticamente igual, a John DiFeo, uno de los hermanos que falleció aquella noche del 13 de noviembre de 1974. Pero lo que nadie sabía es que, pasados más de 40 años, Daniel Lutz, uno de los hermanos de la familia Lutz, rompería su silencio. Rompió su silencio y contó que George Lutz realmente no era su padre, era su padrastro, y que en esa casa el carácter de George Lutz cada vez iba siendo más agrio, cada vez estaba siendo más distante con la familia, e incluso tuvo problemas con su mujer Kathy Lutz, porque no se sabe por qué George empezó a dejarse a sí mismo. Cada vez iba más desaliñado, muy poco aseado, empezó a dejarse, empezó a no afeitarse, a no ducharse, e incluso el carácter iba siendo cada vez más agrio, como digo. E incluso llegó a tener tonos amenazantes de cara a la familia. Un padre que podría haber sido el ejemplo de padre para muchos, cambió su actitud radicalmente. Pero además, Daniel Lutz reveló algo. Dijo que un día entró en el despacho de su padre y la imagen que teníamos nosotros de George Lutz era de una persona escéptica, una persona que no creía en todos estos hechos y fenómenos paranormales. Pero nos cuenta Daniel Lutz que un día, entrando en el despacho de su padre, observó que estaba leyendo muchísimos libros de ciencias ocultas, magia negra, ocultismo, Satán, el demonio, Belcebú. Todos esos temas de repente parecían interesarle. Y aquí es donde a todo el mundo se le crea una duda. George Lutz compró esa casa a sabiendas de lo que había ocurrido y quiso experimentar con él mismo y con su familia para saber qué ocurría, o realmente, al ocurrir todas estas hazañas o todos estos sucesos paranormales, a raíz de ahí empezó a interesarse por las ciencias ocultas y por el mundo del esoterismo. No lo sabemos. Lo que tampoco sabíamos es que cuando la Comisión del Vaticano les dijo que el mal, fuesen donde fuesen, se desplazaría con ellos, toda la familia lo creyó, porque el propio Daniel Lutz cambió su actitud. No se sabe cómo, de buenas a primeras empezó a blasfemar contra sacerdotes, contra la iglesia. No podía entrar en una iglesia porque parecía que se transformaba en el mismísimo diablo. Lo internaron un año a Daniel Lutz en un centro psiquiátrico y él mismo afirma que eso fue lo que a él le salvó. Él mismo afirma que eso fue necesario para poder, mediante exorcismos y rituales religiosos, poderle sacar el propio mal de su cuerpo. Bien, pues esta es la historia de la casa de Amityville, ubicada en la calle Ocean Avenue 112, y que a día de hoy esta casa todavía está en venta
o por lo menos lo estaba hasta hace muy poco. No hay forma de venderla y hasta el momento que yo sepa, en el 2014 o en el 2015, todavía la casa no se había vendido. De nuevo, os doy las gracias por estar ahí, gracias por el apoyo. Dale a un like si te ha gustado, deja en los comentarios todas tus sugerencias para que el canal siga creciendo y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te podamos avisar cuando subimos nuevos vídeos. Sin más que deciros, os doy de nuevo las gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Chao.